Señor, reconocemos que no hay nadie como tú. Miércoles 22 de noviembre. Cintura de esta semana, y es un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 28. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse les mandó llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey, y cuando regresó a su país mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: muy bien, eres un buen empleado, puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le respondió: tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó: eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiese recobrado con intereses? Después le dijo a los presentes: quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos, hermanos, con la meditación del capítulo 19 de este Evangelio de San Lucas, donde se nos presenta cómo el Señor Jesús continúa su camino a Jerusalén. Ya hemos visto cómo el Señor va realizando muchos milagros. Veíamos cómo al acercarse a Jericó devolvió la vista a Bartimeo, ¿verdad?, aquel ciego que estaba en el camino. El día de ayer leíamos cómo Jesús ya ha llegado a Jericó y mientras va cruzando la ciudad se encuentra con Zaqueo, se hospeda en su casa y con su sola presencia generó un cambio en la vida de Zaqueo. De tal manera que el reino de Dios, como dijo el Señor, había llegado a esa casa. Hoy el Señor Jesús continúa su camino a Jerusalén y dice la palabra que mucha gente le seguía. Esta gente que eran galileos, que obviamente se dirigían con él hacia Jerusalén. Pero esta gente le seguía pensando que Jesús se dirigía a Jerusalén para manifestar su reino. Esa era la idea de los galileos, y es más, era hasta de los apóstoles. Recordemos cómo los apóstoles, su idea, cuando ellos hablaban del reino, hermano, ya lo hemos dicho, ellos entendían un reino literal. Ellos entendían que el Señor iba para Jerusalén e iba a enfrentarse con Herodes, iba a enfrentarse contra el imperio, iba a imponer su reino. Y es interesante
como hoy el Señor va para Jerusalén, la cual sabemos que era la capital donde estaba obviamente todo el poder político, el poder religioso, el poder económico y el poder militar. Ahora, su sorpresa fue cuando al entrar a Jerusalén, Jesús llega al templo y lo que hace es limpiar el templo, pero no hace nada más. Observa aquel lugar y luego se va para Betania, que de hecho pues eso va a ser las lecturas de estos días que vienen, ¿verdad? Cómo el Señor va acercándose hacia Jerusalén y obviamente se da esos episodios. Pero como esa era la idea de la gente que le seguía, que el reino iba a manifestarse en esa ida a Jerusalén, el Señor se ve en la necesidad de presentarles una parábola. Esta parábola, que es conocida como la parábola de la moneda o la parábola del dinero, y nos habla de un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, nos dice el texto, mandó llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Allá en aquella tierra lejana fue nombrado rey, y cuando regresó a su país mandó llamar a sus empleados, a quienes había entregado la moneda, y así saber cuánto había ganado cada uno de ellos con aquel dinero, ¿verdad? Con aquellas monedas que él les había dado. Se presentó el primero, nos dice el texto, y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Aquel hombre, su trabajo había sido productivo, había sido provechoso, porque había multiplicado la moneda que el Señor le había entregado. El Señor le dijo: muy bien, eres un buen empleado, puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Notemos cómo el galardón lo recibe en ese momento. Luego se nos dice que se presentó el segundo empleado y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. O sea, él había trabajado, él se había esforzado y con aquella moneda había logrado multiplicarla, había logrado ganar, como él mismo le dice, otras 5 monedas. O sea, su trabajo de igual manera había sido provechoso, pues había ganancia. Y claramente vemos cómo el Señor le dijo: te felicito, tú serás gobernador de 5 ciudades. Notemos cómo de entrada ya no se nos da una enseñanza, y es que con la misma moneda un hombre ganó 10 monedas, pero otro hombre ganó solo 5 monedas, porque claramente, como nos decía la parábola del domingo anterior, el Señor dio a cada uno según su capacidad. Y esto nos deja a nosotros la enseñanza que cada uno tiene una capacidad diferente para poder trabajar en la obra de Dios. Ahora se presenta, nos dice el texto, el tercer empleado. Él también había recibido una moneda. Y veamos que le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente. ¿Verdad? Le dice: tú reclamas lo que no has invertido y cosechas lo que no has sembrado. O sea, reconoce que aquel señor siempre era provechosa su obra, pero aún cuando él está consciente
que iba a reclamar lo que no había sembrado, mire que el Señor le contestó: eres un mal empleado. Por tu propia boca, le dijo, te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente. ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso hubiera cobrado los intereses? Ahora, hermano, esta parábola es idéntica a la parábola de los talentos que justamente leíamos el pasado domingo. Recordará usted cómo el evangelio del domingo anterior era esa parábola, la parábola de los talentos. Pero curiosamente esta parábola nos arroja algunos detalles bien importantes que nos ayudan a poder comprenderla mejor. Y es que el hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal, indudablemente ese es el Señor Jesús, pues Él ascendió al cielo para recibir todo poder y autoridad sobre todo lo creado. Pero el Señor prometió volver, y sabemos que un día Cristo volverá. Pero ya no volverá como el niño que nació hace 2000 años, ya no volverá como el crucificado, sino que volverá como rey. Y como dice la palabra, aunque sus compatriotas no querían que fuera su rey, Él fue coronado rey. Y esa es una verdad que nosotros debemos de reconocer. Él es nuestro rey. De hecho, el próximo domingo estaremos cerrando el año litúrgico con una fiesta muy bonita, ¿verdad? La fiesta de Cristo Rey, donde vamos a reconocer el reinado del Señor Jesús, donde vamos a reconocer que tenemos a un Cristo que es Rey del mundo, Rey del universo, pero por sobre todo Rey de nuestra vida. Él volverá y volverá a reinar sobre esta tierra, ¿verdad? Sobre eso pues vamos a estar hablando el próximo domingo, ¿verdad? Pues Él es el Rey del reino de Dios. Pero también se nos presenta, fíjese, a unos enemigos del rey, quienes ya dijimos eran sus compatriotas, porque claramente el texto nos lo dice. Pero también se nos habla de cómo el rey galardona a sus siervos fieles, a sus buenos siervos, haciéndoles gobernadores de 10 y de 5 ciudades respectivamente. Pero claramente les dice: puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, te pondré a cargo de mucho. Hermanos, esto nos refleja lo importante que es la fidelidad en nuestro servicio a Dios. Mire, es importante entender que cuando nosotros somos fieles, cuando nosotros verdaderamente le somos fieles al Señor, y somos fieles a veces, hermanos, en las cosas pequeñas, en las cosas sencillas, cuando somos fieles en esas cosas sencillas, ahí es donde el Señor, dice la palabra, que Él nos pondrá a cargo de mucho. Por eso, el gran reto es ser fieles con Dios, aún en esas cosas pequeñas, aún en esas cosas sencillas, porque dice la palabra que si en lo pequeño somos fieles, obviamente seremos fieles en lo grande. Lamentablemente hay personas que ni en lo pequeño son fieles. La infidelidad pareciera como que es parte de sus vidas, y por esa razón es que nosotros debemos de ser firmes en nuestro compromiso con el Señor. Nosotros debemos de ser fieles. Mire, esa fidelidad es una firmeza que nosotros debemos de presentar en
todos los aspectos de nuestra vida. Ya le he dicho, nadie quiere una relación con una persona infiel. Nadie quiere tener un amigo infiel. Nadie quiere tener un cónyuge infiel. El Señor no quiere tener siervos infieles. El Señor quiere tener siervos fieles. Y por esa razón es que es importante que nosotros, hermanos, verdaderamente nos preocupemos por practicar, por cultivar la fidelidad a nuestro Dios. Ojo, fidelidad en las cosas pequeñas, fidelidad en esas cosas que podríamos llamar insignificantes. Pero nadie va a ser fiel en lo mucho si no ha sido fiel en lo poco. Por eso termino recordándole que Dios nos ha bendecido. Dios ha puesto en nuestras manos grandes privilegios. Seamos fieles, hermanos. Seamos fieles en nuestro servicio. Seamos fieles al Señor. Porque de esa manera es como Dios irá verdaderamente manifestándose en nuestras vidas. Seamos fieles, mire, con las cosas pequeñas. Porque de esa manera el Señor nos pondrá a cargo de mucho. Mire que el Evangelio termina diciendo: quítenle a ese hombre la moneda y dénselo al que tiene 10. Y le dicen los demás: pero Señor, este ya tiene 10. Y dijo el Señor: les aseguro que todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. Usted podrá decir: al que tenga qué, o al que no tiene. Y claramente, cuando dice la palabra el que tenga se le dará, el que tenga fidelidad a Dios, el que tenga ese compromiso con Dios, el que tenga esa entrega con el Señor, a ese se le dará mucho más, porque el Señor conoce nuestras necesidades, conoce también nuestros anhelos y deseos de servirle. Por eso, queridos hermanos, sirvámosle al Señor, no por la fuerza, no obligadamente, mire, tampoco en interés a nada. Sirvámosle verdaderamente por agradecimiento. Sirvámosle fielmente a nuestro Dios, porque si somos fieles ahora que el Señor nos ha dado poco, sabemos que Él obrará y nos dará mucho para honra y gloria de su nombre. Por eso, hermanos, fieles en la obra de Dios, porque es Dios el que está siempre con nosotros. Y lo mejor, ¿sabe qué? Él permanece fiel. Aprendamos de Él que aunque nosotros seamos infieles, Él siempre es fiel con nosotros. Por eso, queridos hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me has sostenido.